pues vamos a iniciar. Nuestros amigos de YouTube también les invitamos, ya sabes, suscríbete, dale like y comparte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y bueno, a toda nuestra audiencia que está ahorita aquí, les invitamos, tráiganse su Biblia, acérquense un cuaderno y una pluma. Y pues si necesitan agua, porque el calorcito de aquí en México está bien, está bueno. Aquí en la Ciudad de México está también bueno el calor. No sé en donde ustedes se encuentren cómo esté, pero está rico el calor. Así que hidrátate, tráete un vasito con agua. Y bueno, fíjense que me hice un agua de melón con zanahoria y pues gracias a Dios está buena. Así que bueno, empezamos entonces. Principios de propósito eterno. Seguramente, obvio, no vamos a terminar. Estaba viendo todo esto. Esto tiene que ver con nosotros en Casa de Justicia para ayudar a que las personas tuviéramos un avance un poquito más organizado y tuviéramos una especie de orden en la enseñanza. A partir de que el Señor empezó a renovar nuestro entendimiento en el Evangelio, empezamos nosotros a hacer algunos manuales aquí en Casa de Justicia de una manera local. Y estaba lloviendo, logramos hacer hasta que empezó este cambio de modalidad, esta pandemia. Habíamos hecho 6 manuales del nuevo pacto. Y entonces aquí estamos trabajando sobre uno de ellos que le llamamos el propósito eterno. Y en este manual hay muchos principios que nos ayudan a tener un poquito más claro. Hay mucho más, por supuesto, pero nos ayudan a tener un poquito más claro el propósito del Padre. Yo soy un convencido, lo he dicho desde enero para acá, que soy un convencido de que la iglesia se puede proponer hacer 20,000 cosas, pero si está fuera del propósito que Dios tenía, ese propósito eterno, porque no es la intención de la iglesia, sino es la intención de Él, del Padre. Si la iglesia está ausente de su intención, realmente lo que está haciendo pues sirve para muy poco. Entonces tenemos que tener una mayor claridad de su voluntad para que seamos efectivos, para que disfrutemos esta vida y para que podamos ver y ser participantes de la realidad de su propósito aquí en la tierra. Entonces es por eso que voy a empezar a dar algunos principios que te pueden ayudar muchísimo y que seguramente traerá a tu vida una luz y una claridad y seguramente traerá también hasta una paz, porque dejarás de angustiarte por cosas que muchas veces la gente se angustia porque piensan que Dios demanda ciertas cosas que tienen que hacer. Y bueno, cuando conocemos el propósito del Padre nos damos cuenta que no hay tantas cosas que hacer, sino que hay un propósito que cumplir. Amén. Y cuando te involucras y cuando lo ves y te envuelve ese propósito, empieza a producir una pasión impresionante. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Colosenses 1, versículo 9 y 10. ¿Vale? Y gracias a Dios por todos los que están conectados. Si es la primera vez que te conectas, siempre te invitamos, compártenos desde dónde nos ves, desde dónde nos estás escuchando para mandarte un cordial saludo. Colosenses 1, versículo 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Fíjense qué interesante. No cesamos de orar por nosotros. ¿Y qué es lo que pedimos? Que seáis llenos del conocimiento, subraya eso, llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo es específico. Mi oración es específica. Yo pido para que tú seas lleno del conocimiento de ¿qué? De su voluntad. Hay muchas cosas que tú puedes ser lleno de conocimiento. Por supuesto que hay muchísimas cosas que tú puedes aprender. Pero Pablo entendía que era fundamental que la iglesia fuera llena del conocimiento de su voluntad. Hoy, de hecho, nosotros, familia, nosotros vemos la consecuencia de que la iglesia no conoce a plenitud su voluntad, e incluso por no conocer su voluntad, es que tenemos tantas diferencias. Miren, el conocimiento pleno de su voluntad, una mayor comprensión de su propósito, nos va a llevar a una
unidad, voy a llamarle así, nos va a llevar a la unidad anhelada, familia. Una unidad anhelada. ¿Por qué digo anhelada? Porque todo el cuerpo de Cristo anhelamos esa, ¿cómo decirlo? Esa unidad como iglesias locales, voy a decirlo así. Claro que el cuerpo de Cristo no está dividido. No estoy hablando de que él esté fraccionado. Pero nosotros en esta administración terrenal de la iglesia, estoy hablando de la iglesia local, de esta iglesia, yo le llamo de esta iglesia horizontal cronológica, de esta iglesia generacional, por cuestiones de ideologías, de visión, de doctrinas, tenemos grandes distancias cuando somos hermanos en Cristo, cuando hemos sido salvos por el mismo Señor, cuando hemos sido perdonados y con la misma sangre, cuando el mismo sacrificio en la cruz pagó por todos nosotros. Pero ¿por qué nos hemos distanciado tantos? Pues una de las consecuencias es que tenemos un poco conocimiento de su voluntad. Saludos, Chanito, hasta Huauchinango. Un abrazo a la familia. Margarita Ortiz, también un abrazo. Entonces, el apóstol Pablo decía, yo pido que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, porque es una voluntad eterna, es una voluntad espiritual que se tiene y solo se puede entender en el espíritu. Es una voluntad que solo se puede comprender espiritualmente. Y luego dice el versículo 10, para que andéis como es digno, o sea, con un propósito. El entendimiento de su voluntad nos traerá siempre una consecuencia, andar como es digno. Y ese andar como es digno, yo quisiera ayudarte un poco a entenderlo mejor. Andar como es digno del Señor no está significando andar portándote bien. No solo significa que te portes bien. Por supuesto que va incluido aquel que se le ha, voy a decirlo así, aquel que se le ha metido Cristo y que Cristo le ha dado salvación y vida eterna, esa vida Zoe, esa persona indudablemente va a ser transformada de una manera extraordinaria. Y hace un rato escribí en mis notas, cuando me viene una frase o un concepto, luego lo escribo en mis notas de mi celular, y para que no se me vaya, porque no tengo tan buena memoria, pero escribí yo una nota donde decía, fíjense, donde decía, sí, y ya hasta se me olvidó, decía yo, ¿cómo es posible? Fíjense, puse algo así, ¿cómo es posible que creamos que esta pandemia tiene más poder transformador que Cristo? Si Cristo se te metió, no hay cosa más extraordinaria, y Cristo no es una cosa, no hay persona más extraordinaria que te pueda transformar que nuestro mismo Señor Jesucristo. No sé si me estoy explicando. O sea, escuché una frase, alguien dijo, esta pandemia te tuvo que transformar, y si no te transformó, entonces fue un tiempo perdido. Y yo pensé y dije, ¿qué tiene más poder transformador? Esta pandemia, esta cuarentena, este año de encierro, le voy a llamar así, ¿tiene un poder transformador mayor que Cristo? Ahí está la pregunta. Me encantaría que contestaran. ¿Es más poderosa esta pandemia para transformar que Cristo? Mientras tomo mi agua. ¿Quién responde? Vero Castro dice no, y les así, por supuesto que no. Ninguna pandemia, ninguna cuarentena, ninguna guerra, ninguna persecución, nada es más poderoso para transformar que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Cristo no te ha transformado, entonces no has sido transformado verdaderamente. Dice Mari Rodríguez, como Cristo nadie. Beto Olvera dice, claro que no, por supuesto, Beto. Hay gente que dice, me transformó ese accidente en el que salí librado, ¿no? Me cambió la vida, volví a nacer. Bueno, yo te voy a decir, más poderoso que cualquier accidente, que cualquier enfermedad, que cualquier pandemia,
es Cristo. Todo esto lo dije porque cuando está hablando para que andes como es digno, se lo está diciendo, si ustedes leen el contexto, no se lo está diciendo a una iglesia que se porta mal. No le está diciendo a una iglesia que se porta mal, que se porte bien. De hecho está interesante, lean el contexto ahí en Colosenses capítulo 1, y de hecho dice Pablo, es bien interesante, dice, oro por ustedes porque hemos escuchado de su fe, o sea, y hemos escuchado de su amor por los santos. Miren, dos evidencias tremendas de esta iglesia que corría ese informe, esa fama por aquel mundo conocido. Esa iglesia manifestaba fe y manifestaba amor por los santos. Entonces Pablo dice, por eso que he escuchado, por eso oro. Una vez enseñé y decía, ¿qué se me hace? A mí me parece, por lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que él era muy específico en sus oraciones. No me malentiendan en lo que voy a decir, voy a decir algo. No me vayan a malentender, porque suele la gente pensar que cuando digo esto, piensan que no oramos por todos y que hay personas que no nos importan. Pero no estoy hablando en ese sentido. Estamos hablando en un sentido de efectividad. Una persona como el apóstol Pablo, que entiende el propósito, él no pierde el tiempo ni en la oración. Hay gente que se jacta y dice, pastor, yo he orado por 30 años por la mujer de mi hijo. Y tú dices, 30 años por la mujer de tu hijo. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Tiene 50, pero sigo orando por la mujer de mi hijo. Pastor, yo sigo orando por el trabajo y pastor, yo sigo orando porque Dios siempre nos ponga el alimento en la mesa. Y yo sigo orando porque Dios siempre nos guarde, porque no nos caiga un cáncer, porque no nos caiga el COVID, porque no nos caiga nada de eso. Y yo no he dejado de orar. No estoy juzgando por lo que oras, solo que cuando comprendes el propósito, tu oración cambia, el destino del tiempo que das para orar cambia. Pablo dijo, por ustedes oro, les voy a decir por qué, porque he escuchado que tienen fe y la manifiestan. ¿Oyeron eso, chicos? Tienen fe y la manifiestan, y he escuchado también, porque esto está bueno, el amor que tienen por los santos. Entonces, dice Pablo, ante estas dos evidencias, a mí me parece que ustedes están en otro nivel. Entonces, oro, fíjense qué interesante. O sea, oro porque, fíjense qué interesante, casi tú y yo, ¿por qué oramos? Pues oramos voy a hablarlo así, de una manera pastoral. No me malentiendan, va de nuevo, yo no soy un pastor de ovejas, pero voy a decir esta frase para ver si lo puedo explicar mejor. Yo no soy un pastor de ovejas, así en serio, yo soy un pastor de gente de propósito, de gente de reino, de hijos del gran rey, que Dios me permite sembrar en ellos una palabra que edifique su espíritu y su alma y que puedan cumplir el propósito eterno. Esa es mi asignación, ¿vale? Esa es mi asignación. Pero voy a decir esto. Casi siempre en el sentido pastoral tradicional, ¿por quién oramos? Pues por la oveja que está malita, por la que se le quebró la pata, por la que trae un dolor, por la que se fue por la cordillera, por la 99 que se fue y dejaste, y tomamos todos esos y vamos por ella y vamos a unirnos en oración. Es interesante, si nosotros vemos las oraciones apostólicas, saludos Yoshi, un abrazo. Saludos Josué, un abrazo. Si nosotros vemos las oraciones apostólicas, esas oraciones apostólicas no tienen ese sentido. Ellos oraban por aquellos que estaban respondiendo correctamente al poderoso evangelio que se les estaba sembrando. Para ejemplificarte esta mentalidad efectiva, para darte otro ejemplo de esta mentalidad efectiva, una vez me impresionó escuchar cómo entrenan a los coreanos para el ping pong. Ustedes saben que en esa zona, Corea, Japón, los chinos también son buenísimos para el ping pong. Y una vez me impresionó ver cómo ellos entrenan, y una vez les hicieron a un entrenador una entrevista y le preguntaron cómo ellos hacían para producir tan buenos jugadores de ping pong. Y ellos decían, nosotros hacemos algo, no nos enfocamos en lo que no sirve,
y no nos enfocamos en las debilidades. Si yo tengo un jugador que tiene un muy buen revés, dice, yo no me enfoco en que el derecho empiece a mejorarlo para que sea un mejor jugador. No, si tiene un buen revés, lo que yo hago es que hago su revés mucho mejor de lo bueno que lo tiene. O sea, hago a un jugador con un revés normal, sobrenatural. Hago que él tenga un revés que supere a todos. O sea, mejoro lo que está bien. Y entonces la derecha siempre va a flaquear en su derecha. En su derecha él siempre va a tener una batalla, pero cuando él use su revés, él va a ganar, él va a vencer y él va a ser único. Fortalecemos sus virtudes. Entonces yo pensé y dije, ¿qué hemos hecho nosotros como iglesia? Estamos enredados en tratar de sacar, hijo, iba a decir una frase, pero no, lo pueden malinterpretar. Hemos tratado de sacar de la barranca lo que ya no sirve, y ahí estamos tratando de sacar de la barranca lo que no sirve. No estoy diciendo que no pidamos, que no oremos por todos aquellos que tienen necesidad, pero invertir tiempo, nosotros vemos claramente que el apóstol Pablo lo hacía, él era específico y él le decía, oro por ustedes por el nivel que han manifestado, porque ustedes están en otro punto. Oro por ustedes porque si están en otro punto, entonces el Señor los va a llevar a un punto mayor. O como Jesús dijo, ya no uso ahora las palabras de Pablo, sino las de Jesús. Jesús dijo que el Padre poda a la vid que ha dado fruto, al sarmiento, a la rama que dio fruto, a ese la poda para que dé más fruto. Entonces, ¿qué pasa con el que no da fruto? Pues ya saben lo que dice ahí la palabra, ¿verdad? Ya sabemos lo que dice. Pero, ¿qué hace con el que dio fruto? A ese lo poda. En otras palabras, en ese hace una inversión. Dios es un Dios que sabe dónde invertir. Y entonces, bueno, todo esto lo dije porque esta gente de Colosenses era una gente que había manifestado fe, que habían manifestado amor por los santos, que no es poca cosa, amor por los santos. Y entonces Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos todo eso que ustedes están manifestando, ¿ya vieron? Por lo cual, desde que oímos todo lo que ustedes están manifestando, no cesamos de orar por vosotros. ¿Ya vieron? No cesamos. O sea, allí yo invierto tiempo. Este muchacho está manifestando un avance, entonces yo lo tengo que ayudar, lo tengo que fortalecer y le tengo que edificar, le tengo que dar las herramientas para que él vaya a otro nivel. Entonces dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Entonces dije, ¿para qué? Para que andéis como es digno. Ya dije, todo esto lo expliqué, para que nos diéramos cuenta que esa iglesia no se estaba portando mal. ¿Qué es andar como es digno? Escribe allí, andar como es digno es andar en el mismo nivel del Señor. Es andar en el mismo nivel del Señor. ¿Qué estándar tan fuerte que el apóstol Pablo nos muestra aquí? En serio, ¿qué estándar? O sea, la idea no es hacer buenos cristianos. La idea es que los hijos de Dios anden como Cristo anduvo. Eso está muy interesante. No está hablando de moralidad aquí. Andar como es digno del Señor es que si tienes al Señor... Hey, ¿cuántos de aquí tienen al Señor? Me gustaría que por ahí respondieran. ¿Cuántos de aquí tienen al Señor dentro? ¿Cuántos tienen a Cristo impartido? Bueno, si tienes a Cristo impartido, el apóstol Pablo lo que está diciendo, anda de acuerdo al Cristo que tienes. Wow, entonces, no es pórtate bien. Ya lo dije, porque el que tiene a Cristo, de hecho sabemos que el que verdaderamente tiene a Cristo, el Señor hace una transformación extraordinaria. Es un hecho consumado que tiene santidad en su espíritu.
pero su alma se empieza a impregnar de esa santidad y empieza a entender que esa persona que ahora son ellos, ya no son pecadores, sino ahora son santos en Cristo Jesús y empiezan a vivir santidad. No va a meter, el tema no es santidad. Solo quiero dejar claro que andar como es digno del Señor es andar como Cristo. ¿Cómo? Agradándole en todo. Y eso, por favor, escribe también allí. Agradando en todo. Y agradando en todo no es agradando en todo lo que hago en la iglesia. Agradando en todo es que todo lo que hagamos en nuestra vida diaria, porque nuestra vida diaria es espiritual. Ya hablamos que la vida espiritual y la vida secular, esa dichosa vida secular que se metió como una filosofía en la iglesia hace unos siglos, ese dualismo trajo un daño a la iglesia porque es antibíblico. Tú no vives dos vidas, tú vives una sola vida y esa vida que vives es espiritual. Entonces, todo lo que haces en tu vida, familia, chicos, todo lo que hacemos en nuestra vida es espiritual. Todo, por eso él dice, como todo es espiritual, todo lo que tú haces en cualquier lugar es una función espiritual porque tú eres espíritu. Entonces, conocer la voluntad de Dios va a provocar que empieces a andar como Cristo anduvo, porque Cristo anduvo conforme a un propósito. Cristo andaba conforme a la voluntad de Dios. Era tan interesante el entendimiento de la voluntad del Padre que tenía nuestro Señor Jesucristo, y tan exacto nuestro Señor Jesucristo en ejecutar esa voluntad, que en todo momento, para todo, Jesús escuchaba la voz del Padre, la dirección de papá, de lo que el Padre quería que hiciera e incluso de lo que hablara. Por eso, literalmente Jesús le pudo manifestar y decir, es que si me has visto a mí, has visto al Padre, porque Cristo estaba representando fielmente la voluntad del Padre. Obviamente, él mismo contenía esa naturaleza divina, pero no solo en naturaleza, lo manifestaba. O sea, la gente que pudo ver a Cristo, pudo ver a alguien que manifestó fielmente la voluntad de papá. ¡Qué maravilloso! Por eso él decía, yo solo hablo las palabras que el Padre me dice que hable. Yo solo hago las obras que el Padre quiere que yo haga. Eso está muy interesante. Y eso lo manifestó ¿quién? Lo manifestó Cristo, chicos. Cristo lo manifestó. Por eso Pablo dice, pero si no conocemos la voluntad, si no tenemos un pleno conocimiento de su voluntad, entonces no vamos a poder andar de acuerdo a lo que ya se nos impartió. Entonces, esta gente, dice Pablo, ustedes que Cristo ha sido impartido, que están manifestando una fe, que están manifestando el amor a todos los santos, ustedes necesitan tener un conocimiento más exacto de la voluntad del Padre. Araceli Jaén dice, ese es el propósito, andar como Cristo. Marilucha Copinca dice, el que lo tiene lo refleja. Así es. Gabato dice, lo manifiesta. Angie Gómez dice, yo tengo a Cristo en mí. Les invito a que compartan, familia, los que acaban de ingresar, comparte el video para que otros lo puedan ver. Amén, dice Vero Castro, yo. Porque pregunté hace un rato, ¿quién tiene a Cristo dentro? Lo tenemos, está impartido en nosotros. Entonces, pero dice Pablo, pero ¿qué provocará que tú tengas un mayor conocimiento de su voluntad? Provocará que andes de acuerdo como es digno en el Señor. O sea, que andes de acuerdo, que haya una coherencia, entre la realidad espiritual y lo que manifiestas todos los días, agradándole en todo. O sea, escribe allí que Cristo se vea en todo lo que hago. Que Cristo se vea en todo lo que hago. Llevando fruto. ¿Ya vieron? Llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. O sea, es que el fruto
de la vida de Cristo, la intención del Padre es que se manifieste en toda obra que nosotros hagamos. ¡Qué hermoso! Entonces, que sea Cristo el que haga mi labor como ingeniero, que sea Cristo el que litigue como un abogado, que sea Cristo el que enseñe como maestro a los niños, que sea Cristo el que sea excelente en el deporte como los deportistas, que manifiesten y que luchen y que no ganen por su propia gloria, sino para que Cristo sea manifestado. Y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que esta oración del apóstol Pablo es interesante y es la introducción, mega introducción, ¿no? Pero esta oración del apóstol Pablo es para que, fíjate, sean ellos llenos del conocimiento de su voluntad. Es algo que necesitamos. Ahora, ¿qué provocó? Escribe allí, vamos a un principio. ¿Qué provocó en el apóstol Pablo este conocimiento de su voluntad? ¿Y por qué estaba tan interesado de que obviamente la iglesia conociera esta voluntad de una mejor manera? Bueno, muchas cosas provocó en Pablo. Voy a empezar con una profunda pasión. El apóstol Pablo fue cautivado por este propósito. El apóstol Pablo fue cautivado. Saludos Irene, un abrazo desde hasta Oaxaca. Un abrazo cariñoso. Saludos Didi, un abrazo. Dice, saludos a todos, que Cristo se vea en todo lo que hago, así sea, amén, gloria a Dios. Esa Didi. Está bien. Oigan, una pasión impresionante. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo decía, cuántos pastores hemos buscado el compromiso de la gente? Queremos que la gente se comprometa. La gente no se puede comprometer hablando sanamente, no se puede comprometer si no conoce un propósito que valga la pena para comprometerse. Por eso la gente se siente usada. La gente se siente y se va de las iglesias dolidas, y ha sido un error que hemos cometido como iglesia. Porque la gente terminan sus ciclos en sus iglesias, que yo soy de los que creo que, no sé, voy a decir esto, que no debería ya de terminar, que el entendimiento de este propósito debería de unirnos toda la vida, hasta el final. Pueden cambiar las asignaciones, pero nunca separarnos como esas separaciones tan dolorosas. Pero hay veces que la gente se va y la gente dice, me usaron, me usaron, invertí yo todo mi dinero, esa losa yo la hice, esa puerta yo la puse, y ahora me tengo que ir, y van con el pastor, y ahora regréseme lo que puse de la puerta, y ahora regréseme los costales de cemento y los camiones de grava que invertí, y empieza un jaloneo. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué lo hizo la persona? Bueno, es que la persona nunca... Y también la iglesia, perdón que lo diga así, discúlpenme si parece ofensivo a alguien, pero denme oportunidad de expresar esto creo que es importante. Hemos cometido error también los pastores, las iglesias, los congregantes, porque hacemos y funcionamos sin propósito. Entonces, cuando estamos invirtiendo, cuando estamos haciendo, cuando estamos trabajando, estamos muchas veces haciéndolo sin propósito. Entonces de repente parece que lo hacemos para la iglesia, me refiero para la organización religiosa, o parece que le servimos al pastor o le servimos al apóstol, y ahí invertimos nuestra vida y hasta decimos, yo le he servido a este hombre de Dios tantos años. No digo que no nos sirvamos los unos a otros. Es más, el entendimiento correcto del propósito eterno, ¿saben qué provoca, chicos? Que nos sirvamos en amor los unos a los otros. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Es hermoso. El entendimiento correcto del propósito provoca que nos sirvamos en amor. Te voy a decir por qué. Porque a mí me interesa que tú crezcas, aunque no te vea. O sea, aunque solamente te haya visto en un saludo, hermano. Hola, pastor, ¿cómo está? Y por internet, o sea, de lejos. Y que nunca te haya yo visto en vivo. Pero ¿por qué a mí? Porque a mí me beneficia, fíjate, me beneficia que tú seas edificado y que tú crezcas en Cristo Jesús, que Cristo sea formado en ti, porque como cuerpo
todos juntos vamos siendo edificados en el mismo Cristo. Y te voy a decir, a mí me llena de gozo porque al que tú seas edificado, el hecho de que tú seas edificado, eso cumple el propósito del Padre. O sea, yo no sé tú cómo lo veas, pero el apóstol Pablo lo vio así. Cuando se le revela el propósito, cuando él tiene claridad de ese misterio escondido por los siglos, como lo expresa allí en el libro de Efesios y en todas sus cartas, cuando él tiene claridad de eso, él se da cuenta de algo, familia. La vida no tiene sentido si se vive sin entender el propósito. Y entonces el apóstol, lo único que entiende, ¿qué decisión tan importante del apóstol? Cuando él entiende el propósito y se le ha revelado, él entiende que su vida está hecha, está designada, está predestinada para ese propósito. Él lo entiende y entonces se entrega a ese propósito. Y por eso puede invertir y nunca quejarse. Puede dar y nunca echar en cara. Por eso puede él invertir todo, familia. Su vida, su familia, hasta su salud, su dinero. Le decía el otro día a una persona joven, le digo, nada más imagínate, Pablo, ¿cuántos de aquí están casados o tienen novia o se enamoraron alguna vez? Aunque sea hace mucho tiempo. No pregunté cuántos están enamorados para no meterte en problemas, nomás dije, ¿cuántos se han enamorado? O eres de los que dicen como aquel salmista, yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿Cuántos dijeron, mi vida sin ti no tiene sentido? ¿Cuántos dijeron, yo voy contigo hasta el fin del mundo? ¿Cuántos dijeron, no cambies? ¿Verdad? Y ya después pasó un tiempo, se casaron y ya están pidiendo al Señor, cambia este fregado, por favor, Dios, cámbialo. Y Dios está, pues primero dices que no cambie, después quieres que lo cambie y ya no te entendí. ¿Cuántos se han enamorado? ¿Cuántos dicen, con esta me caso? Ahora sí. Pensé que se me había ido el tren, pero no se me fue, ya lo agarré y me subo en el último vagón. Otra vez escuché una persona que así dijo, pastor, yo pensé que se me iba el tren, pero me subí en el último vagón. ¿Cuántos se subieron en el último vagón? Ay, dicen unos, ay, Dios mío, dice el gabato. ¿Cuántos? Y todos tus amigos te dicen, no dejes ese último vagón, no lo dejes, mira, tiene carrera, le va bien, trae carro, bueno, ha tenido otros 3 matrimonios, pero bueno, eso, lo que no fue en tu año no te hizo daño. y los demás te animan y te dicen, no, agarra esa oportunidad, está feo, pero tiene dinero. Y estamos, fíjense, lo estoy diciendo en broma, pero esa es la realidad de gran parte del mundo. Pero Pablo abandonó esa oportunidad. Abandonó el último vagón del tren. Abandonó todo lo que le proponía el mundo por invertir su vida en el propósito del Padre. Cuando a él le preguntaban del amor, hablaba del amor. Y nadie habló del amor mejor que él y que no se casó. Pero es que él conoció el amor y a él lo habitó el amor. El amor que es Cristo lo llenó, lo habitó, lo transformó, y voy a decirlo así, hasta ese amor a él lo mató para que ya no viviera él y solo viviera el amor en él. Y cuando le pedían un consejo de casarse, ¿quién se acuerda qué recomendaba Pablo? A ver, a todos los eruditos de las Escrituras, cuando le pedían un consejo para casarse, ¿qué era lo que Pablo recomendaba? Huicho Castillón dice, jajaja, con ese aseguras tu futuro. Así decía la mamá a la hija, ¿no? Ándale, mija, con ese salimos aquí de las deudas. Ya nos deja de corretear el Coppel, con ese salimos.
Gracias, Pili. Gracias, Angie. Qué mejor era estar soltero. Eso era lo que decía Pablo. Ahora. Pablo, cuando hace ese consejo, cuando da ese consejo, él dice, esto no lo dice el Señor, lo digo yo, ¿va? O sea, porque él no está anulando el matrimonio. Él sabe que el matrimonio forma parte de la revelación del propósito eterno. O sea, él lo sabe, no va a meter en lo que es matrimonio, pero si tú no ves al matrimonio dentro de la mentalidad del propósito, tampoco nunca vas a entender el matrimonio como es. Ese es otro tema, después lo hablaremos. Pero lo que yo quiero decir es de que él dice, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Es impresionante cómo hablaba Pablo. O sea, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. O sea, que significaba que muchas cosas que decía Pablo era como si Dios las dijera. Imagínate el nivel del ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando él dice esto lo digo yo, lo dice porque él hizo una decisión de invertir toda su vida en el propósito y se dio cuenta de algo. Si él iba a invertir todo en su propósito, en el propósito divino, realmente el matrimonio, el casarse, no era un asunto para él. ¡Wow! Gabato dice, sí, le dio el don de abstinencia. Y otros dicen, pero si a mí no me lo ha dado. Y dice Pili Rubio, pero si te estás queme y queme, pues cásate. Pues, les digo que dio los mejores consejos. Dice, pero si te estás quemando y te estás quemando, mejor cásate. Exacto, eso dijo. ¿Por qué da esos consejos tan maravillosos? Porque lo está hablando, familia, chicos, lo está hablando una persona que el propósito lo absorbió. Entonces dice, si yo me caso, ya no tengo mente total, tiempo total, recurso total, vida total para este propósito que me enamoró. Pero claro, por eso dice Pablo, eso es un asunto que lo digo yo. Qué sabio, qué padre que esté eso en la Escritura. Pero ve el nivel que él, vuelvo al punto donde dije, de que unos dicen que no se te vaya el tren, ¿no? Es el último avión, agárralo. Bueno, él dejó todo. Hasta esa vida personal, esa vida hasta familiar, que muchas veces, voy a decir algo y disculpen, que muchas veces muchos defienden tanto esa supuesta vida familiar, aunque está fuera de Cristo, pero familiar, que abandonan de hecho todo lo del Señor. ¿Por qué? Por la familia. Cuando uno ve a un Jesús en su propósito, entendiendo el propósito del Padre, que llega un momento que tiene que decirle a su familia, ¿saben qué, chicos? Pues, voy a hacer la voluntad de mi papá. En los negocios de mi padre me conviene estar. Y mamá no lo entendía, papá no lo entendía, los hermanos no lo entendían. Tan no lo entendían que antes de eso, o que después, bueno, cuando ya iba creciendo Jesús, ya a los hijos, a los hermanos le urgía, pues tú dices que eres así como que especial, ¿no? Pues de una vez ya aviéntate. Y Jesús les dice, calmados, o sea, no es a su tiempo, yo estoy en una agenda, no es en el tiempo de ustedes, no es cuando ustedes digan, estoy yo en el tiempo del cumplimiento, en el tiempo exacto, en la agenda divina. Pero tuvo que tener un cierto rompimiento también con su familia. No estoy diciendo que rompas con tu familia, por favor, ya lo saben, o sea, de hecho, lo que hace Cristo es restaurar las familias, es hacer una agencia del reino de Dios en la tierra con cada familia nuestra, chicos. Tu familia es muy importante. Por supuesto, yo no estoy diciendo, entonces la próxima semana van a decir, pastor, ya dejé a mi hijo que era un lastre, también a mi esposa que nada más me pide y me pide. Gracias a Dios que nosotros no sufrimos esas cosas. Entonces, pero lo que estoy diciendo es de que el propósito, cuando te absorbe, entonces empieza a producir una pasión extraordinaria en tu vida. Dice Angie, decía Pablo que el casado veía por las cosas del esposo, de la esposa. No quería que nada, Pablo no quería, dice Angie, que nada lo distrajera. Pero era tanta la pasión del apóstol entonces que él incluso no hace derecho de lo que pudiera tener derechos. Una vez hizo un viaje, preparaban un viaje
porque el Señor los estaba enviando a una región y él mismo decide no llevar a un muchacho que había ido con ellos. ¿Alguien conoce esa historia? Se lo encuentras allá en el libro de Hechos, creo que por el capítulo 15 por allí, donde Juan Marcos, sobrino de Bernabé, compañero de viaje de Pablo, quieren ir a un viaje y Pablo le dice a Bernabé, pero Juan Marcos no, yo no quiero que vaya porque él nos dejó cuando estábamos en otro viaje, él se regresó con su familia. La Biblia no da detalles por qué regresó, pero lo que nosotros vemos en el apóstol era que él no quería que nada se retrasara de ese propósito, de los planes que Dios tenía con ellos para el propósito. Iban a emprender un viaje que les iba seguramente, ese viaje les iba a traer nuevos retos. Y él se había dado cuenta en el nivel en el que ellos iban sirviendo a Dios, que corría el riesgo su vida en muchas maneras. Y ahorita voy a leer un capítulo que nos enseña un poco de qué manera, con cuánta pasión el apóstol Pablo sirvió a Dios por este propósito. Y en aquella ocasión se separó incluso en ese viaje donde Pablo dijo que no vaya Juan Marcos. Bernabé dijo, sí, vamos a llevarlo, vamos a darle otra oportunidad. Pablo dijo, no, el propósito es mayor que estarle dando oportunidades a personas. Para esas dos posiciones, no me quiero meter ahí tampoco de estacionarme porque está muy interesante ese pasaje. Esas dos posiciones tienen sus puntos de verdad. Bernabé, la posición defendiendo a Juan Marcos para que fuera. Pablo, la posición de que nada interrumpa el propósito del Padre en lo que están haciendo. El punto es que no pudieron conciliar y Juan Marcos y Bernabé se fueron a una región y Pablo tomó a Silas y caminó hacia donde iban. ¿Y saben qué los esperaba ya? Fíjense, es interesante, porque Pablo va con Silas y lo que les esperaba ya eran azotes, persecución y cárcel. O sea, sí venía un nivel muy fuerte de sufrimiento. Sí venía un nivel, voy a decirlo así, sí venía una etapa que requería resistencia. Y ahí hay otro propósito. El propósito eterno te hace muy resistente, ahorita lo vamos a ver. El entendimiento del propósito, oye, te hace tremendamente resistente. ¿Cómo necesitamos eso hoy en la iglesia, en el mundo? Vero Castro dice, yo creo que nosotros no hemos llegado a manifestar ese propósito por tener muchas cosas en la mente. Para Pablo era una sola cosa, cumplir el propósito eterno. Exacto. Exactamente, Vero, gracias. Me parece que el apóstol Pablo dijo, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Para qué me meto en tanto rollo? ¿Para qué me meto tantas cosas en mi mente? Tanto afán, tanta preocupación, si solo hay un punto en el cual tengo que pensar y ese es el propósito eterno del Padre. ¡Wow! Todo esto que acabamos de hablar ahorita lo podemos ver en Primera de Corintios, vamos allá a Segunda de Corintios, perdón, Segunda de Corintios capítulo 11, Segunda de Corintios capítulo 11. Y ya saben, como a mí me gusta leer la Biblia, vamos a leer todo el capítulo. Nos quedan 15 minutos y vamos a leerlo rápido y lo voy a leer en una traducción NTV que nos va a dar unas frases más actualizadas que permitirán tener cierta claridad de esto que el apóstol Pablo manifiesta. Es interesante porque aquí el apóstol Pablo está hablándole a los corintios y les está diciendo que él ha hecho ciertas cosas, que él está sorprendido, que ellos aceptan y reciben a unos pseudo apóstoles y que a él lo descalifican y que a él lo cuestionan y que no valoran lo que él ha hecho. El apóstol Pablo, cuando escribe esto, hay mucha enseñanza aquí, pero yo quiero que veamos a un hombre que escribe allí una pasión por el propósito.
Pudiéramos hablar de héroes de la fe contemporáneos también. Hay mucha gente que ha entregado su vida. Pero yo hoy quiero tomar al apóstol y eso que él mismo menciona está en la escritura. Tú lo puedes leer. Tú puedes meterte y ver cuánta riqueza hay en esto que dice el apóstol Pablo. Pero es bien interesante porque este hombre, vamos a ver qué resistente fue, cuánta tremenda resistencia manifestó. ¿Y sabes por qué? Por entender el propósito. Por eso yo soy de los que creo que la iglesia tiene que crecer en el entendimiento del propósito eterno de Dios. Y tiene que dejar que que el Espíritu Santo se lo revele. Que sea una revelación personal. Que lo puedas ver. Que no solo sea una clase de algo que escuché y que después yo repita simplemente como grabadora, sino que sea una realidad que yo pude ver de la voluntad del Padre y que esa realidad me ha absorbido y que por esa realidad resisto lo que sea, por esa realidad, por esa verdad que he podido ver, aguanto lo que sea, resisto lo que sea, camino la milla, la doble milla, con esa soporto un golpe en la mejilla y pongo la otra. Por ese propósito soy capaz de amar a mi enemigo, de orar por el que me aborrece. Soy capaz de detenerme por aquel que tiene necesidad, pero también soy capaz de invertir en aquello que realmente es fructífero y productivo. El propósito, cuando te envuelve, cambia todos los aspectos de tu vida. Tu vida en todos sus aspectos son absorbidos por ese propósito y eso es maravilloso. Vamos a leer entonces 2 Corintios 11 del 1 al 9. Dice, espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por eso quise leer esta versión. Fíjate, el apóstol Pablo es el que está hablando aquí. Por favor, dice, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Wow, él lo que dice es, el celo que tengo, eso sería muy bueno también que no se nos olvide, yo no estoy hablando de una pasión tuya, no es una pasión humana, no es un asunto donde yo diga, yo tengo que tener pasión por él, no, es la pasión de Cristo en nosotros. Pablo dice, yo tengo un celo, pero este celo no es mismo, es el celo de Dios. Dice, yo lo celo, por eso dice, yo lo celo, en la versión 60 dice, yo lo celo con el celo de Dios. ¡Wow! O sea, no es mi celo, es el celo de Dios. No es mi pasión, es la pasión de Él a través de mí. Voy a hacer otra pregunta. ¿Nuestro Señor Jesucristo sería una persona apasionada? Lo que el hombre vio, las personas que vieron a Jesús, ¿habrán visto a un hombre apasionado cumpliendo la voluntad del Padre? ¿Tú qué crees, Abdi? Sí. ¿Tú qué crees, Cris? ¿Verdad que sí? Por supuesto. Yo estoy convencido que la gente vio a un hombre apasionado, un hombre entregado, un hombre incansable. Ahora, ese Cristo lo tienes dentro. Es tu vida. Por eso no es tu celo y no es tu pasión. Es la pasión de Cristo. Es el celo de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, yo tengo un celo por ustedes. Yo los celo y el celo es de Dios. O sea, es Dios mismo, su propósito y su voluntad que se manifiestan a mí. Porque ¿quién realmente tiene un celo? ¿Quién realmente tiene un celo profundo por la iglesia? El Señor. Amén. Es el Señor. O sea, la verdadera pasión no es tu corazón bondadoso. La verdadera pasión por la iglesia por todos es el mismo corazón del Padre que se manifiesta a través de ti. Entonces él dice, y los prometí, estoy leyendo esta versión NTV, 2 Corintios 11, versículo 2, dice, y los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. Me puse a investigar este pasaje, tiene una connotación hermosa. Esta es la figura de los invitados, de los novios, pero eran unos invitados especiales, se le llaman unos invitados nupciales,
que cuidaban a la novia de que llegara sin mancha, sin arruga, perfecta al día de la boda. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, yo tengo un celo porque ustedes son la amada del Señor y el Señor ha pasado ese celo por mí, y así como el Señor quiere una amada perfecta, una amada sin mancha y sin arruga, y él cuidando de ella, eso me lo ha pasado a mí para que yo manifieste ese celo por ustedes. Y por eso me gusta, dice, yo los comprometí. Esta frase está muy fuerte. Los comprometí con Cristo. Ve qué hermoso. Un pastor, un ministro correcto, te compromete con Cristo, no con él mismo. Repito, un verdadero siervo de Dios, un hijo de Dios, un edificador, un verdadero apóstol, te lleva a un compromiso con él, no con él mismo. O sea, un compromiso con Dios, no con él mismo. Aquí Pablo está diciendo, yo te comprometí, yo te prometí. ¿A dónde? A llevarte. Yo te cuidé. Yo estoy aquí porque Dios me metió. Ese es el poder del propósito. Dios me metió en mi interior. Su propósito lo pude ver. Y yo sé que lo que el Señor quiere es una amada perfecta, cuidada, crecida, madura para Él. Entonces mi labor es cuidar a esta amada y que esta amada entienda que está comprometida con Él, no conmigo. Ojalá pudiéramos todos los ministros entender esto, que tenemos que llevar a la gente a que sí, por supuesto, yo lo dije la semana pasada, hablé de compromiso, hoy hablo de pasión, pero de pasión ¿por qué? Y compromiso ¿con quién? Pues con Él. Claro que en el amor de Dios, a mí me conviene, por supuesto, estar en unión, en amor y en respeto y en honra con mis hermanos, y honrar a nuestros hermanos ministros que nos edifican. Por supuesto que nos conviene porque eso es bueno, nos edifica a todos, pero un verdadero ministro edifica una vida comprometida con Dios. Ya desde aquí el apóstol Pablo está marcando una diferencia, porque esos pseudoapóstoles, ellos lo que buscaban era que la gente se comprometiera con ellos. Y dice Pablo, yo los cuidé porque no son míos, ustedes son la amada de Cristo. Wow. Escribí aquí en mis notas lo que significan los amigos nupciales, porque lo busqué, dije, no me voy a quedar con la duda. Y está hermosa la figura. Los dos tenían amigos nupciales, el novio y la novia. Y el novio dirás, ¿quién es Cristo? ¿Y quién es la esposa? ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. ¿Y cuál fue el novio de Cristo? El amigo del novio. El amigo del novio, ¿quién fue? ¿Se acuerdan de Juan? Juan incluso dijo, Juan el Bautista, el amigo del novio se goza de ver al novio que le va bien. Ahí lo dejo nada más. Pero mi mente meditaba muchas cosas y dije, wow. Y Pablo, por el propósito, se tomó esa figura nupcial y dijo, yo voy a cuidar de la iglesia para que la iglesia esté plenamente preparada, comprometida y perfecta con su amado. Qué hermoso, es extraordinario. Pero dice, los prometí como a una novia pura a su único esposo, Cristo. Qué tremendo. Su único esposo, Cristo. Después dice, versículo 3, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal y como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes, ¿por qué pueden ser engañados? Y explica en el 4 por qué pueden ser engañados. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Dios santo, escuchen esto. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Repito, Él está corrigiendo, no desde un coraje, porque no se ve molestia, no desde una molestia.
Él está corrigiendo en base a un propósito que entiende. Por eso Él tiene la urgencia y la necesidad de poner orden en esta iglesia, porque se pueden desviar. Él no ve como una iglesia de Él lo está explicando. Él lo ve como la amada de Cristo. Entonces, tengo que cuidar los bienes de Él. ¡Qué hermoso! Tengo que cuidar los bienes de Él. Y entonces les dice, no cometan este error. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice. Aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, lo soportan. Aun si les dicen, les muestran un espíritu diferente y se los dan, ustedes lo reciben. Y si les enseñan un evangelio diferente del que creyeron, ustedes lo soportan. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué nivel de entendimiento del propósito? Mira, cuando entendemos el propósito, escribe, distingo lo que escucho. No escucho cualquier cosa. No soy edificado por cualquier palabra. Distingo el evangelio y no permito que un evangelio diferente esté llenando mi cabeza. Si tú has tenido un avance del evangelio, te lo digo en amor, iglesia, y todos los que me escuchen, voy a decir algo fuerte. Puede ser malentendido, lo siento, pero lo voy a decir así. Muchos han recibido conocimiento de la verdad. El Señor le ha revelado su evangelio y les ha mostrado que el lugar donde se encuentran no se enseña el evangelio de Jesucristo. Pero esa gente, algunos de ellos que han recibido esa luz, han comprendido que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del nuevo pacto, han entendido que es la verdad, pero no se mueven de ese lugar donde están. ¿Por qué? Por la amistad, porque yo tengo muchos años ahí, pastor, porque ahí nací, porque ahí es mi lugar, porque yo, como dije hace un rato, porque yo puse la losa, porque yo puse la puerta, porque el zaguán lo pagué yo y yo invertí mucho. Te voy a decir una cosa, el problema que te puede, ¿cómo decirlo? Puede ser afectado, de hecho eres afectado por lo que comes, voy a decirlo así. Eres afectado por lo que comes, Cuando Adán y Eva comieron del árbol que no debían de comer, se escondieron y se alejaron. Y Dios les dijo, ¿dónde estás? O sea, ¿por qué no estás en el lugar que te puse? Porque te alimentaste de algo que no es el verdadero alimento. ¿Por qué no estás en el lugar donde yo te puse? Porque comiste de lo que no debiste de haber comido. La comida, lo que comes es fundamental en tu vida espiritual, es fundamental. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes cometen un error y por eso pueden ser engañados. Y sabe el ejemplo del Edén, de Eva, cómo fue engañada. Pueden ser engañados porque ustedes soportan evangelio diferente. Yo quiero invitarte, si tú te has dado cuenta que estás escuchando un evangelio que no es evangelio en el lugar donde te encuentras, yo te voy a decir una cosa, tú tienes que decidir por Dios, por el propósito, por Dios, porque si el Padre te lo está revelando y te lo está mostrando, tú tienes que tomar decisiones. Y si el Señor te lo está revelando, tienes tú que tomar decisiones. Te puede afectar, soportar, como dice aquí, increíble, dice, soportan a cualquiera que les dice Jesús. Una vez yo decía, no todo lo que es Jesús es verdad. Yo he escuchado gente que se hace pasar por servidores de Cristo y no lo son. ¿Y saben cómo se hacen pasar? Solo porque mencionan Jesús, Jesús, Jesús. Y eso es mentira. Y el problema es que les decía a ellos, si ustedes lo soportan y soportan hasta un evangelio diferente del que creyeron, les voy a decir una cosa, puedes ser engañado como Eva fue engañada. Y la consecuencia de Eva al ser engañada fue lo que te acabo de comentar. Comer un alimento que no debe de comer, que la puso fuera del lugar donde Dios la había puesto a ella y a Adán. Versículo 5 dice, pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso
es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Interesante. Pablo, por segunda ocasión o en otra parte de la escritura, también reconoce que él no es muy buen predicador. No te muevas, otro consejo, no te muevas por buenos predicadores. Porque Pablo dice, podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que dice Efesios capítulo 1, conocimiento de su propósito. Si algo él tenía era conocimiento de los misterios de Dios y él lo entendió. Hoy la gente tiene comezón de oír y la gente anhela tener o busca un buen predicador. El punto aquí de Pablo es que yo podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Versículo 7. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Vean el poder. Él empieza a narrar lo que fue capaz de hacer para que el propósito se cumpliera en la vida de ellos. Dice, predicarles la buena noticia de Dios, o sea, el evangelio, sin esperar nada a cambio. Versículo 8. Les robé a otras, mira cómo lo menciona. Les robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirles a ustedes sin ningún costo. ¡Wow! Eso está extraordinario. Eso está extraordinario. Nunca sirvió por un costo, pero aceptaba algunas ofrendas que le enviaban, porque él sabía, y esa es una parte que yo tiene tiempo que digo, gracias Padre, porque nos permites ver esto en la Escritura, porque hay algunos que, obviamente, hay algunos que siembran y que no se les tiene que frenar la mano porque son generosos y quieren sembrar, porque gracias a eso se puede llevar el evangelio a lugares en donde no hay recursos, en donde no se puede, y de hecho lo que uno siembra muchas veces permite que este evangelio siga siendo sin costo, porque es sin costo. Fíjense cómo dice, le robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirles a ustedes sin ningún costo. ¡Wow! Y cuando estuve con ustedes, versículo 9, sigue diciendo esto Pablo, y cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, el hermano está bien feliz, el hermano lo va a tener todo, no sabes. Alguien dirá, no, es que no eres un hombre de reino si no tienes lo suficiente para servir. Bueno, yo nada más digo, para aquellos que lo piensan así, y lo digo con respeto, ¿Pablo era un hombre de reino o no era un hombre de reino? Pablo era un hombre de reino, lo era, y muchas veces no tuvo lo suficiente. Y él dice, y cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Oh, ¿quién aguanta eso? Solo alguien que está sirviendo para un propósito mayor que él mismo. Dice, no llegué a ser una carga financiera para nadie. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia, ¿se acuerdan que ya hablamos de los de Macedonia hace una semana, hace 2 semanas? Qué padre vimos porque disfrutamos prosperidad de la gente de Macedonia que estaba en grave crisis, pero que ellos dieron por la gracia de Dios. O sea, era Dios dando a través de ellos. Estos macedonios, fíjate, déjate usar por Dios, porque era Cristo dando a través de los macedonios. Aquí vemos el resultado de esas ofrendas. Y gracias a todo eso que el Señor hacía a través de estos hombres y mujeres que se dejaban usar por Dios para ser generosos con el apóstol Pablo, permitían que el evangelio llegara a otros lados. Tú no sabes, familia. Nosotros aquí lo hemos visto, lo hemos esto palpado. Nosotros tenemos años que hemos entendido. Eso es algo personal, ¿vale? No quiero, ni no me estoy jactando de eso. Pero mis hermanos de Casa de Justicia, mi iglesia local, sabe que nunca hemos mercadeado con el evangelio, jamás. Pero ¿saben qué hemos visto? Aún en esta pandemia no hemos estado tratando de ver cómo nos das o
cómo nos das tu diezmo o tu ofrenda. Ustedes han visto que no lo hemos hecho, pero ¿saben qué Dios ha hecho? Ha levantado personas para podernos bendecir de una manera extraordinaria y nosotros sigamos adelante en el Evangelio, poniendo el Evangelio como la mayor riqueza de Dios, fíjate, pero accesible a todos, y no dañándolo con intenciones diferentes. Estos macedonios aquí son mencionados. Dice, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás la haré. Wow. Entonces Pablo, fíjense, Pablo servía, qué hermoso, Pablo servía a los macedonios, Pablo servía a los corintios, pero Pablo estaba siendo sustentado con las ofrendas que enviaban los macedonios. Wow, tú no sabes. Nunca dejes de sembrar. No te lo estoy diciendo porque lo hagas conmigo. No, olvídate de eso. Y ni te voy a pedir ofrenda. No, olvídate de eso. Pero nunca dejes de sembrar porque tú no sabes de qué manera habilitas para que el evangelio pueda estar llegando a lugares en donde tú y yo jamás pudiéramos estar. Qué maravilloso. Nunca, dice, he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Versículo 10. Dice, tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí. Nadie en toda Grecia me impedirá que me jacte de eso, dice Pablo. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. ¡Wow! Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de su trabajo, de que su trabajo es igual al nuestro. Aquí Pablo está diciendo, no tiene nada que ver el trabajo que ellos hacen con el que nosotros hacemos. Porque Pablo no está buscando nada de ellos, más que Pablo está buscando que el Padre se agrade con la esposa perfecta, con la esposa cuidada y crecida que los edificadores están preparando. ¡Qué extraordinario! Dice Pablo, versículo 13, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende nada, dice, no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. ¡Wow! Estas son palabras fuertes. Así que no es de sorprenderse, dice versículo 15, que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Repito, así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo de sus acciones perversas que se merecen. Otra vez digo, dice versículo 16, otra vez digo, no piensen que soy necio por hablar así. ¿Cómo no? Seguro lo tenían muchos por necio. Así muchas veces nos han tenido a nosotros. Y bueno, lo siento, es algo personal, ya dije, como el apóstol Pablo, esto no lo digo, no lo dice el Señor, lo digo yo. Nosotros hemos decidido caminar en este sentido. Por supuesto que alguien dirá, pero pastor, pero a usted le falta lo más esencial XY, le falta esto, le falta otro. Dígales, pídales. Digo, no, mira, el evangelio es rico. El evangelio es rico y el Señor sustenta a los que andamos en su propósito. Él nos guarda y nos sustenta. Así que parecerá necedad, porque lo repetimos cuando a veces nos lo dicen o no lo insinúan, como diciendo, bueno, pues quédese usted ahí pobre. Está bien, no somos pobres, no somos pobres, tampoco somos millonarios. Somos ricos en Cristo Jesús y gracias a Dios no nos falta nada. Dice Pablo, entonces, pensarán que soy un necio por hablar así, pero aún si lo piensan, escúchenme, tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco. Dicha jactancia, dice, no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Y ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan, fíjense qué llamada de atención. Aguantan cuando alguien los esclaviza. Y eso es algo que yo también no entiendo. Yo luego veo gente cómo soporta que le esclavicen. Dice, les quitan todo lo que tienen. O sea, aparte de que te esclavizan, te quitan lo que tienes. Una vez fui a un lugar
fui a compartir, iba a dar unos discipulados un fin de semana y estuvimos en un lugar, estuvimos sábado predicando, domingo en la mañana predicando y terminando el domingo en la mañana, en ese momento terminando, una persona se me acerca, me dice, oiga pastor, yo soy un pastor, y era un pastor que se me acerca y me dice, oiga, esto y lo otro, me da mucha pena pedirle esto, ¿usted cree que pueda venir a predicar? Pero tengo un problema, dice, solo somos X personas, me dijo, somos X personas, juntaríamos una ofrenda, y me empezó a decir más o menos lo que me pudieran dar por estar con ellos. Yo le dije, a ver, espérame, no, a ver, no, tú no tienes que negociar conmigo, o sea, si tú a mí me dices, pastor, ¿puede usted venir a predicar acá? Y mira, si yo no tengo el vuelo de regreso o el camión de regreso, si yo no lo tengo comprado, yo me quedo. Y no te preocupes por nada de eso, y no te preocupes si son 2, si son 3, una sola persona vale la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, pues, como dice Pablo, aprovechamos que ya otro me patrocinó, como dice Pablo, los macedonios ayudaron a que yo pueda estar con ustedes sin ninguna necesidad económica. Entonces, si yo ya estoy aquí, pues claro que aprovechamos, no te preocupes, no necesitas ni juntar, ni traer nada más, no necesitas llamarle a las otras iglesias para que se junten muchos, como ha sucedido, como cuando antes, yo me acuerdo que invitábamos a un predicador en alguna otra iglesia donde yo estaba, y el predicador nos decía, bueno, pero me tienes que juntar, me tienes que dar esta cantidad, juntarme 300 personas y me deja recoger la ofrenda. Ya me metí en problemas, ¿verdad? Muchos van a decir, qué gacho, ¿cómo está balconeando? Pero esa es la verdad. Lo siento, pero eso pasa. Y esto no es lo que vemos aquí en la palabra. Dice usted, entonces, ¿qué Pablo les dice? El problema que tienen ustedes es que aguantan cuando alguien los esclaviza. O sea, aparte, los esclavizan, los condenan y los aguantan. Y luego les quitan todo lo que tienen. Y luego se aprovecha de ustedes. Y estas personas toman el control de todo y todavía les da una bofetada. Eso dice el versículo 20 en versión NTV. Fíjate qué fuerte. En versión NTV, versículo 20, 2 Corintios 11:20. Dice, aguantan cuando alguien los esclaviza, cuando les quita todo lo que tienen, cuando se aprovecha de ustedes y cuando toman control de todo y les da una bofetada. Y luego yo digo, ¿por qué cuando les hablamos la verdad y se las damos en la gracia que Dios nos ha dado, sin pedir nada a cambio? ¿Por qué la gente tiene ese recelo y dice, no, qué querrá? Suena como un falso evangelio. Están tan acostumbrados a que los esclavicen que cuando alguien les habla de libertad, se sienten raros y dicen, algo me va a pedir, al final algo, aquí hay algo raro. Sí, porque estás acostumbrado a que te controlen, estás acostumbrado a que te manipulen. Gracias, Tomasito, dice, se tenía que decir y se dijo. Sí, se tenía que decir y se dijo. Mira, mi temperatura sube cuando lo digo, pero lo tenemos que decir. ¿Sabes por qué? Porque está en la escritura. Yo podía haberlo dicho sin decir nada, está en la escritura. El otro día publiqué en Facebook donde dice, no necesitamos añadir pensamientos humanos a la palabra para validarla. La palabra es poderosa y se revela y se manifiesta sola, con solo leerlo. Te dije, lee el versículo 20 de 2 Corintios 11 en NTV. Es muy fuerte. Ven el 21. El 21 dice, me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles. Porque hasta eso, como no exigimos esas cosas y no somos impositivos, nos tratan de débiles. Dice Pablo, me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. O sea, en otras palabras, dice Pablo, jamás me atrevería a actuar como esa gente. Pues claro que no, porque Pablo está sirviendo para un propósito. Pero sea lo que sea, de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo, dice, como un necio, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. Y aquí viene nada más para que veas la resistencia de Pablo. Escuchen, son ellos hebreos, yo también soy hebreo. Son israelitas, también yo lo soy. Son descendientes de Abraham, también yo. Son siervos de Cristo, sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces
y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. 1 vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Hoy muchos no se mueven si no les contratan un hotel de 5 estrellas. Perdón, eso se me fue. Eso no está ahí en el versículo 27. He estado, dice, en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed. A menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y él es un hombre de reino, pero está caminando en un propósito. Y no se está quejando, solo está diciendo su experiencia gloriosa. No se está quejando. Él ya había dejado toda su vida en Cristo. Mira, cuando tú ya te has vaciado todo, cuando has dejado toda tu vida en Cristo, lo que te quiten ya no es nada, porque ya lo habías dejado todo. Y además de todo eso, dice, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Porque sabe que lo que más ama a su Señor es la iglesia, y lo que su Señor ama, Él ama. Lo que nuestro Señor ama, nosotros lo deberíamos de amar. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¡Wow! Se pone en los zapatos de ellos. ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? También, por supuesto. El que sale ahí de rebelde, también él no lo puede entender y no se lo explica. Y en las cartas lo vemos, como de repente dice, ¿cómo es posible? Pues hace un rato se los dijo, ustedes soportan a los que los azotan, los esclavizan, los manipulan y los trasquilan, a los que los dejan sin nada y ustedes los soportan. Es increíble, él está hablándolo desde una posición que él no entiende cómo puede soportar eso, cuando tienes un Dios de amor y hay ministros de amor que te sirven incondicionalmente. Dice él, si debo jactarme, versículo 30, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme, pero tuvieron que descolgarme en una canasta por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. ¿Cómo puedes aguantar esto? Cuando tú estás sirviendo a un propósito mayor que tu propia vida, mayor que tus comodidades, mayor que tu proyecto personal, mayor que tus planes. Cuando has abandonado tu proyecto de hacerte rico y has aceptado las riquezas de Cristo y fluyes en ellas. Hermoso, 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 hermoso es esto que acabamos de leer. Bueno, yo no sé tú qué opines, pero este es un hombre apasionado por un propósito. Cuando el propósito te es revelado, prepárate. ¿Por qué? Porque te vas a convertir en gente indestructible por ese propósito. Y todas las cosas que obraban para bien, todas las cosas obrarán para bien. Lo que pareciera que te iba a matar, te va a dar mayor vida y te va a fortalecer. Nada, nada te va a detener. Lo que parecía tu fracaso será la mayor victoria. Lo que parecía la mayor pérdida será tu mayor riqueza. Este propósito te va a convertir en una persona, en un ser indestructible aquí en la tierra. Y aún si te quitan la vida, y a mí me la quitan para no meterte nada más a ti en ese costal, si no la quitan, yo un día le decía a una persona, mira, y si nos quitan la vida y si la perdemos, nuestras vidas son semillas que darán fruto a su tiempo.
Así que aún en la muerte hay ganancia. Para mí, el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. Hermoso es el Señor. Papá. Para mis deseos me llevarían hacia ti. Si volaran mis suspiros, llegarían hasta ti. Volarían a tu rostro, subirían ante ti. Que mi propio corazón, si pintara mis motivos, encontrarías una cruz. Cuando deje mi legado, ese serías tú. De un alma que adoraba, que buscaba a su Dios, que mejor es tu presencia que mi propio corazón.